¿Qué sucede cuando los 5 ministerios están activos? Este es el punto número C. Vamos a descubrirlo a través de la palabra. ¿Qué sucede? Cuando estos 5 dones funcionan de forma saludable en la iglesia, el cuerpo de Cristo experimenta transformación profunda. Transformación profunda. Ese es el resultado. Cambios, crecimiento, madurez, estabilidad, fruto, alcance, multiplicación. Y es lo que nos enseña la palabra en Efesios 4 del 13 al 16. Dice, hasta que alcancemos, ¿qué? Una fe unida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta qué? Conocimiento real de Cristo. Versículo 13. Madurez espiritual, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Estabilidad doctrinal, para que ya no seamos niños fluctuantes. Edificación mutua en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, haciendo crecer el cuerpo para su edificación en amor. Estos son los resultados cuando en el cuerpo de Cristo los 5 ministerios están activos. Hay una fe unida, hay un conocimiento real de Cristo, hay madurez espiritual, hay estabilidad doctrinal y hay edificación mutua en amor. Así que oremos para que los ministerios estén activos. Muy bien, punto número D, la distinción de los 5 ministerios. Vamos a ver cuáles son esos rasgos característicos de cada uno de estos ministerios, de estas capacidades que ha dado Dios, estos llamados para servir. Primero tenemos a los apóstoles. Apóstol significa literal enviado, mensajero, delegado con autoridad. Es un servidor, un ministro, recuérdate que ministro es servidor, enviado con autoridad divina para establecer fundamentos, plantar iglesias, organizar la obra, supervisar ministerios. Su enfoque es pionero y estratégico. 1 Corintios 12, 28 dice, y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Estas personas que Dios llama y les capacita como apóstoles tienen esa fuerza, esa autoridad, pero también tienen una visión de organizar, una visión estratégica. Al ser pioneros, tienen una autoridad de Dios para arrancar, para romper, para establecer. Y esto me recuerda que el Imperio Romano, cuando conquistaba los pueblos, las ciudades, ellos enviaban a sus apóstoles, porque eran personas delegadas con autoridad del Imperio Romano para que donde llegaran a esas nuevas colonias que ellos recientemente habían conquistado, pudiesen transformarlo como si estuviesen en Roma. O sea, que estos apóstoles, su responsabilidad era transformar esas nuevas colonias, esas nuevas tierras conquistadas, estableciendo la cultura de Roma, la cosmovisión, los hábitos, para que cuando llegara el emperador o algún alto rango del Imperio Romano, cuando se estableciera allí, no sintiera alguna diferencia, sino que creyese que estaba en Roma porque toda la cultura, el ambiente, la comida, todo era como en Roma. Así que el apóstol tiene esa fuerza de parte de Dios, esa capacidad, esa autoridad para servir, para establecer el reino de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 12, 28 que Dios puso primeramente apóstoles, porque son quienes, los pioneros, los que fundan, los que entran en terrenos donde nadie ha entrado para establecer el reino de Dios. Es verdad que algunas denominaciones, eh, algunos ministerios, algunas iglesias consideran que ya no hay apóstoles, que solo fueron los 12 apóstoles, pero a nivel personal, nuestro ministerio, nuestra iglesia, pues considera que no es así, que los apóstoles siguen existiendo. Evidentemente no
bajo esa tendencia y esa moda que de repente surgen, ¿no? Porque en la iglesia evangélica surgen como modas, tendencias. Y entonces algunos se han proclamado apóstoles y bueno, se ha generado realmente una distorsión del ministerio apostólico. Cuando leemos en la Biblia el ministerio apostólico, así como tienen esa capacidad para abrir, para iniciar obras y esa capacidad de Dios para supervisar y alentar a otros ministerios, también son ministerios que sufren mucho. Son ministerios que Dios les da la capacidad de aguantar el sufrimiento por la causa de Cristo. Y lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona en sus cartas a la iglesia de los Corintios todos los sufrimientos que padeció por ser un apóstol. Si los apóstoles fueron solo esos 12 apóstoles, ¿por qué después Dios llama a Pablo y otros apóstoles? Si realmente comprendemos que los 5 ministerios están para perfeccionar, capacitar y edificar a la iglesia, los 5 ministerios son necesarios, son útiles y siempre estarán mientras exista la iglesia, porque los 5 ministerios son para servir a la iglesia y la iglesia está llamada a servir a- a- al mundo para hacer luz y sal donde Jesucristo no está. Continuamos. Yo creo que cuando surgen estas tendencias, lamentablemente con un enfoque equivocado, se aprecia a veces mucho orgullo, vanagloria, y no estamos para juzgar a nadie, cada quien dará cuenta a Dios. Pero lo que es cierto es que aun cuando haya gente que haga las cosas incorrectas y que use mal los nombres o ejerzan mal algunas funciones, eso no anula la verdad. Que alguien sea un mal médico no quiere decir que no haya médicos buenos. Que alguien sea un mal mecánico, no vamos a decir, ya no hay mecánico. No, como todo, es como todo. Siempre habrá gente que se autoproclamará, pero la Biblia es muy clara. Hay evidencias, hay respaldo. Por eso es importante conocer las escrituras, para ver cuáles son los frutos, las evidencias de cada uno de estos ministerios. Los apóstoles tienen esa autoridad de Dios y esa fuerza para abrir espacios donde no los hay y tienen una capacidad para resistir, para eh, enfrentar con fuerza los ataques del enemigo. Continuamos ahora con el ministerio de profetas. Es el que habla en lugar de otro, o sea, es el portavoz de Dios. Persona que recibe revelación directa del Espíritu Santo para transmitir el mensaje de Dios a personas, iglesias o naciones. Su palabra edifica, exhorta y consuela. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Y esto es clave, estos versículos bíblicos. De verdad que a veces nos hacemos unas ideas tan extrañas si fuésemos bíblicos, si fuésemos a la palabra. Es que la palabra lo explica todo de una forma muy sencilla y creo que a veces necesitamos humildad y sencillez del corazón para ir a la palabra y descubrir la verdad de Dios y aceptarla. Porque aquí Pablo explica lo que es un profeta. Dice, su palabra edifica, exhorta, consuela. Exhortar es animar, es motivar. Y hay personas que dicen que son profetas y lo único que hablan es de juicio, condenando al mundo, a todos. Eso no es el ministerio profético en la gracia. La Biblia es muy clara. El que profetiza habla a las personas para que sean edificadas, animadas, exhortadas y consoladas. No quiere decir
porque siempre que uno dice estas cosas ya viene el prejuicio y empiezan, bueno, Dios no nos ha llamado a acariciar el pecado, nadie está diciendo eso. Pero otra cosa es estar todo el tiempo hablando, declarando juicio, juicio y juicio. No es así, por favor, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, seamos como niños. Quitémonos tantas estructuras en nuestra mente que queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. No es así, no es así. Así que los profetas hablan de parte de Dios. Dios les da una capacidad de mirar más allá de lo que cualquiera persona puede ver, puede discernir, puede entender. El profeta de Dios tiene la capacidad de no solo mirar el futuro, sino también comprender, es tener ese discernimiento espiritual para comprender los tiempos y sobre todo direccionar a la iglesia hacia una respuesta correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitamos hoy profetas de Dios, portavoces de Dios, que traigan mensaje de parte del Señor, que traigan discernimiento, luz, claridad a la iglesia. Muy bien, seguimos con los evangelistas. Bueno, ¿cuánto no necesitamos hoy en día evangelistas? A veces miro con preocupación, sin juzgar. No me gusta juzgar, la Biblia no nos ha llamado a juzgar, pero sí hablar para que reflexionemos sobre algunas cosas. ¿Cuánto hoy en día necesitamos evangelistas? Me preocupa que hoy en día a veces las dinámicas de las iglesias solo es congresos, retiros, todo para la iglesia. Y comemos y recibimos palabra y todo es para la iglesia. ¿Dónde está el enfoque evangelístico? Necesitamos alcanzar, necesitamos llegar a aquel que no conoce al Señor, como dice Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Necesitamos que Dios hoy levante evangelistas. Tenemos que apoyar los ministerios evangelísticos, esas personas que anuncian las buenas nuevas. Son esas personas que tienen una gracia especial para proclamar el Evangelio a los no creyentes, provocando arrepentimiento, salvación y muchas veces acompañado de señales, sanidades, milagros, etc. Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que es verdad que todos estamos llamados a predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, pero el evangelista tiene esa gracia especial de Dios para hacerlo de una forma que cuando presente el mensaje de la salvación, las personas pueden comprender de una manera impresionante y rinden su corazón a Jesús. ¿Verdad que necesitamos que Dios levante evangelistas? Y si conoces a uno, apóyale en oración, en su ministerio, para que el evangelio pueda llegar a muchos lugares del mundo. Bueno, los pastores no voy a ahondar en este ministerio porque es el que más conocemos, ¿verdad? El pastor de ovejas, el que cuida, el que guía el rebaño. Es un ministerio llamado a guiar, proteger, alimentar y atender a una comunidad de creyentes. Tiene un corazón pastoral que acompaña en el crecimiento espiritual y emocional. Es esa persona que tiene esa paciencia de Dios para ayudar en el crecimiento a los creyentes, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Pero igual necesitamos también pastores, sí Señor, necesitamos apoyar a los pastores, necesitamos sostener muchos pastores. Y los maestros, por último, los maestros son esos instructores, el que enseña doctrina, ministros que interpretan, explican y aplican las escrituras con profundidad y con claridad, ayudando a otros a comprender y vivir la verdad bíblica. Segunda de Timoteo 2:24, Pablo habla a Timoteo y le dicen que los líderes o algunos obreros deben ser aptos para enseñar. ¿Cuánto necesitamos de maestros para niños, para jóvenes, para adultos? Esas personas que Dios les da la capacidad de comprender primero, de tener claridad
El maestro lee la Biblia y fácilmente tiene claridad de los principios del reino de Dios, de la verdad de Dios, pero no solo los comprende para él, sino que tiene esa facilidad de presentarlo a otros de tal manera que todos pueden comprender fácilmente las escrituras. ¿Para qué? Para vivirlas, para aplicarlas, para abrazar la palabra de Dios.